Gracias Maripaz, gracias a todos, buenos días. La verdad que para mí siempre que puedo es un placer estar con vosotros, agradezco por tanto la invitación de todo corazón. Vamos a hacer un recorrido breve, porque el tiempo manda en este caso, sobre algunos interiores de la antigua Roma. Y el título que os propongo es un título un poco antagónico, pero muy cierto en el caso de la arquitectura romana y sobre todo de la decoración de esos interiores. Aunque Paco al principio en sus correos y tal, dice, qué bien, porque el anterior ponente pues va a hablar de los patios toledanos, tú de los patios romanos. Bueno, hay alguna cosa que coincide, pero yo no me voy a centrar en el atrium romano, en el atrio, sino que la visión va a ser distinta. Espero que me perdonéis si esperabais otra cosa, ¿eh? En lo que sí coincidimos es que la casa romana es un espacio volcado al interior. Como acaba de decir la persona que me ha antecedido en el uso de la palabra, pues es una arquitectura exteriormente muy sobria, con muy pocos vanos, una arquitectura que también a medida que se va desarrollando hay un eje longitudinal que atraviesa la planta de la casa y, bueno, en principio la casa romana pues era algo muy sencillito, más o menos un cuadrado como este, centrado en torno al atrio, en torno al atrium, pero por influencia de la arquitectura helenística, pues estas domus, me voy a referir a la domus, no lo he dicho, a lo que es la domus urbana de los patricios romanos, pues se va ampliando y se forma un segundo patio, más bien un jardín, lo que se llama el peristilum, de tal manera que este espacio inicial, este cuadrángulo inicial, pues se ve ampliado por un espacio, como os digo, más lujoso, por influencia de la arquitectura helenística, por influencia del mundo griego. Realmente el atrium, el patio, lo que luego llamamos el patio aquí en Toledo, pues es un espacio no silencioso en el caso del mundo romano. Es el lugar, bueno, se entra, se llega hacia él desde un vestíbulo muy oscuro, que vamos a ver ahora, es como una especie de pasillo oscuro desde las fauces, desde la puerta del edificio hasta el propio atrio, y este es un espacio en el que fluye la vida. Es el microcosmos, es el lugar donde las familias romanas acomodadas, como os digo, desarrollaban su actividad cotidiana y en él se daban cita tanto los señores, el dominus, la domina, como los esclavos que trabajaban para ellos y también los clientes que venían a saludar al señor diariamente, también los amigos de la familia. Es decir, en la casa romana hay varios niveles de intimidad. Vamos a llegar hasta el interior, creo, en las últimas diapositivas, pero estos primeros espacios, lo que son el vestíbulo, el atrio, el tablinum, el despacho del dominus, que ahora lo veremos, y el peristilum, ese jardín del que os hablaba, pues son espacios semipúblicos, podríamos decir, no espacios íntimos propiamente dicho. Todos sabéis cuál es la estructura de estos atrios romanos, hay varias maneras, arquitectónicamente hablando, de hacerlos, incluso los hay techados, testudinados, como dice Vitruvio, pero lo más normal es que tengan esta abertura en la parte superior cenital por la que entra el agua, por la que entra la luz y que sirve para dar ventilación y para organizar un poco todo el espacio. Desde el atrio se pasa directamente al tablinum. El tablinum es el despacho del dominus de la casa, es lo que luego en la tradición de Occidente va a ser el despacho del padre de familia, donde pues, les echaba las broncas a los hijos y todas esas cosas cuando las merecían. Es una tradición, como digo, muy romana, un espacio pequeño, donde el señor recibía diariamente a los clientes que le venían a pedir, a rendir pleitesía, un poco en este sistema clientelar romano que, como sabéis, estaba muy desarrollado.
En algunas diapositivas vais a ver que he puesto recreaciones de lo que pudieron ser los interiores, para que vean. Otras están lisas, mondas y lirondas, según estuvieron en la excavación, pero en este despacho, fijaros, pues muchas veces el señor recibía a los clientes. Fijaros, nos dice Plinio en su Historia Natural: muchos acudían todos los días a presentar sus respetos a su casa y lo honraban con todo tipo de presentes. Él los recibía generalmente reclinado en su lecho de trabajo, y su despacho estaba siempre lleno de gente, y no precisamente por sus riquezas. Realmente es también el despacho del señor un espacio semipúblico. Este relieve que tenéis pues es un relieve famoso, un relieve funerario de un abogado trabajando con su esclavo. Detrás del atrio, como os he dicho, pues se forma el peristilum. En principio fue un huerto, un hortus, y luego se convirtió en un jardín pues bastante cuidado, con muchas especies. Y de ahí pasamos ya a un espacio que es el comedor, el triclinium, descrito por muchos autores. Entre ellos os pongo aquí la cita de Vitruvio, libro sexto, 3.8. Era realmente un espacio que servía para las comidas, pero no las comidas íntimas de la familia, sino para los banquetes, las comidas de los días especiales, y su nombre deriva de que en él se albergaban 3 clinae, tres lecti en latín, clinae en griego, o sea, son 3 divanes, una especie de asientos, porque en estos banquetes especiales, y solo en estos, los romanos comían recostados, o más o menos recostados. Ahora vamos a ver cómo. Esta es una reconstrucción de uno de los de Zaragoza. Más o menos, para que tengáis una idea de cómo era la colocación de los invitados, siempre digo que son cenas, o casi siempre cenas, o comidas con invitados. El lugar de honor era este, el lectus medius, es decir, el lugar central, en torno a la mesa. Aquí se ponía el anfitrión de la casa, en el lectus imus sumus, y en el lectus medius imus, en el primero de la cama central, del lecho central, es donde se ponía el invitado de más prestigio. Todo estaba, además, organizado según un protocolo muy estricto. Había un esclavo que se llamaba triclinarca, que era el encargado de colocar a cada uno en su sitio, de que todas las cosas estuvieran bien, de que los platos salieran, es decir, algo con un protocolo muy establecido, una parafernalia muy establecida. Y lo normal, como os digo aquí, es que hubiera 9 comensales, 3 en cada cliné. Y también, a través de los textos, nos podemos imaginar cuál fue el lujo que se os exhibía en estos triclinios. Fijaros, dice Marcial en el tercero de sus epigramas: vestido de verde claro, se tumba en un lecho ocupado y achucha a derecha e izquierda con sus codos a los convidados, apoyado en la púrpura y en los cojines de seda. Todo esto nos lo tenemos que imaginar pues con una riqueza extraordinaria en torno a estas mesas. Son las mesas que se llaman délficas, se llaman así porque son mesas de trípode, tienen 3 patas, y en honor al trípode délfico. Era la forma más común de comer en los triclinios. Luego también existen estas mesas, que son mesas con un solo soporte, los monopodia, que sencillamente eran como para el uso para poner las vajillas, para poner los platos, igual que este otro tipo de mesas, los abacus, donde las familias exhibían su riqueza y donde presentaban pues todas estas piezas maravillosas que conocemos pues a través del tesoro de Bosco Reale, de Bosco Trecase, tesoro de Vescuville, Midenhall, en fin, muchísimas colecciones con estas piezas de vajilla romana de lujo. Solamente un inciso: cuando hablamos de sigilata suele creerse que la sigilata es una vajilla fina. Bueno, era como el Duralés actual. Los romanos reales, los romanos de gran alcurnia, lo que comían era en vajilla de plata, como era
lógico, ¿eh? Y luego quería enseñaros unas fotos muy rápidamente sobre lo que es el suelo, los pavimentos y la decoración, porque en los propios mosaicos, los mosaicos triclinares, los mosaicos de los triclinios, vemos precisamente esa distribución que es la que daba o dejaba lugar para que los tres clini se pudieran entrever. Aquí, por ejemplo, no hay muebles, pero sí claramente vemos que todas estas zonas tienen un mosaico geométrico no importante, porque es lo que iba a ir tapado con los lecti, mientras que en el centro se ponían esos temas maravillosos, los grandes temas mitológicos o las escenas más queridas. Luego hay otra manera también de comer en los triclinios más tardía, que es un lecho circular, recibe el nombre de estivadium, es ya de la época romana tardía, tiene cabida para más comensales. Os pongo este mosaico pues muy curioso, de un cantón suizo, con el asarotos oikos, con esos restos de la comida en el suelo, que fueron muy frecuentes también. Se llama asarotos oikos en griego, quiere decir la casa sin barrer, nada más. Y entonces es una iconografía muy curiosa, por eso no me he resistido a dejar de traerla. Y bueno, volviendo al estivadium, porque veáis la forma, si me permitís, deciros que en las primeras representaciones de la Última Cena utilizan este tipo de lecho en sigma, de lecho redondo, el estivadium. Pero los romanos de a pie y a diario no comían ni tumbados ni de esa manera. Afortunadamente han llegado hasta nosotros una serie de relieves funerarios que nos informan realmente de cuáles eran las verdaderas costumbres, y esas costumbres eran pues muy parecidas a las de ahora. Comían en torno a una mesa, más o menos grande, más o menos pequeña en virtud de sus posibilidades económicas, y comían sentados, no comían tumbados. Este es un relieve del 225, como veis, de Trier. Es una reconstrucción, pero aquí sí tenéis otro relieve, hay muchos, donde sobre todo las señoras, que parece que las señoras romanas, las mujeres nunca estaban sentadas, pues en todas ellas aparecen sentadas, y aparecen sentadas en las cátedras, en esas sillas de asiento curvilíneo, muy alto, con un respaldo muy alto. De aquí vamos a pasar un poco a los dormitorios, los cubícula, que eran espacios ya mucho más íntimos, mucho más cercanos, aunque también el dormitorio podía en ocasiones acoger la visita de un familiar cercano, de un amigo muy íntimo, pero normalmente el cubículum se utilizaba para dormir y para el descanso diurno de su propietario. Vamos a ver algunas fotos y más, todo esto, claro, adornado con una serie de pinturas. Luego volveré, porque en las pinturas es donde está la ficción, parte del título de la intervención de hoy, para que veáis algunos. Y lo que tienen en común los triclinios y los cubículos es la manera, los lechos, los lecti. Son prácticamente indiferenciados, los de comer se llaman lectus triclinaris o lecti triclinari, y los de los cubícula es el lectus cubicularis, ¿vale? Son intercambiables, prácticamente iguales, de estos banquetes de lujo. Fijaros lo que dice Plinio en el libro 33. Durante mucho tiempo ha estado de moda forrar de plata los lechos de las mujeres y los triclinios. Carvilio Polio, un caballero romano, fue el primero, se dice, en adornar estos últimos con plata, no por completo, ni siquiera siguiendo el modelo de Delos, siendo el modelo púnico el que adoptó. Fue siguiendo este último, como los adornó con oro también, y no fue mucho después cuando los lechos de plata se pusieron de moda, imitando los de Delos. Estos textos nos dan un poco idea de la magnificencia, de la suntuosidad que todos estos romanos ricos querían exhibir de cara al exterior. Muchas veces estos lecti cubicularis, cuando eran muy ricos, se convertían en lechos funerarios. Es el lectus adversus que llevaban a la pira funeraria el día de la exhumación. Y el lectus matrimonial, o sea, el lectus genialis, el tálamo matrimonial, el tálamo nupcial en honor del genio, a veces se colocaba en el propio atrio,
como un signo de riqueza de la familia, para que todo el mundo lo viera. Dice Catulo en el 61, pero ved, el lecho matrimonial real se está disponiendo para la diosa en medio del palacio, elaborado con colmillos de la India, cubierto con púrpura del tinte rojo de la concha. Los materiales son riquísimos, en este caso pues es uno que procede que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, y luego esta especie de pieza que recibe el nombre de fulcrum, es una especie de almohada que sirve como reposapiés o reposacabezas, muchas veces con apliques de bronce, casi siempre caballos o perros. Los más comunes, evidentemente, eran de madera normal y corriente. Os pongo pues de la casa del tramezzo in legno de Herculano, un resto de una cama que conserva parte del pluteus, parte del respaldo. Y todavía más pobres, en las casas más pobres, en las casas de los siervos, en el lupanar de Pompeya también, ya iremos, Maripaz, pues tenemos este tipo de camas. Sencillamente es una estructura pétrea o de otro tipo que tiene los finales, son las dos paredes, incluso una almohada de piedra, se pondría un sencillo cojín de colchón de paja o cualquier otra cosa así. Luego también, claro, en Pompeya han aparecido mobiliarios, aunque en este caso carbonizado, pero donde aparecen los respaldos. Estos respaldos serán lógicamente para aislar de la humedad, y son, en este caso sí sabemos que son lecticubicularis, que no son para comer, sino que son para dormir. Muchas obras, los relieves funerarios, ponen de manifiesto esto que os digo. Este es un fresco maravilloso de Ostia Antica, donde aparece un señor descansando en su habitación. Vemos el armario, vemos la mesita, vemos una cátedra, una silla, aquí en primer término, y él descansando en su lectus. Y pasamos ahora ya a la segunda parte, que va a ser breve, porque es un repaso casi más bien visual de lo que os voy a comentar, que son las pinturas. Los materiales de construcción en la arquitectura romana, aunque son muy sólidos, o sea, tienen esa característica de solidez, y por eso los edificios romanos han permanecido perfectamente en pie hasta nuestros días, en un estado de conservación muy bueno, sin embargo, son muy feos. Realmente el material es el hormigón, el opus caementicium y todos los materiales, el opus lateritium, el ladrillo, es feo. Entonces ellos inventaron un sistema decorativo al que denominaron el opus tectorium, el revestimiento, y en ese revestimiento se incluyen las pinturas, los mármoles, los chapados de todo tipo de materiales, de concha, de colmillos, de nácar, de maderas ricas, de piedras semipreciosas. O sea, hay un complejo extraordinario, eso sería objeto de otra conferencia, pero en las mansiones de los patricios, en estas domus que estamos viendo, lo que tenemos es un elenco de pintura extraordinario. En ese elenco de pintura es donde nos acercamos al interior de las personas. Los temas son variadísimos, empezando por la mitología. Pero ¿qué pasa con los temas de la mitología? Esta es una diosa, esto es un fresco de la casa de Venere in Concilia de Pompeya, pero realmente no es un retrato de Venus. Es un retrato de la dómina, es un retrato de la señora de la casa que quiere aparecer desnuda y además como la diosa de la belleza. O sea, la ambigüedad de significados, en este caso, en el caso de la pintura, es muy interesante. Sabemos que es una señora, pues por el peinado que lleva, por las joyas, por los aretes, los pendientes, y también porque Afrodita es una diosa rubia, maravillosa, idealizadísima, y estos son rasgos de personas muy reales, de personajes muy realistas, que imitan, por otra parte, las costumbres de la familia imperial romana, empezando por Livia en el siglo I, se hacen representar como dioses, y es lo mismo que hacen los dueños de la casa en muchas ocasiones. Entonces, en los peristilos, en los atrios de las casas, lo que tenemos es un repertorio casi siempre mitológico y también en torno a los jardines. Además,
se ve un poquito regular, pero existe cabida para el erotismo. Bajo la apariencia de Marte y Venus, las parejas de la casa se hacen representar en una actitud decididamente erótica, o bajo la apariencia de sátiros y ménades, con los atributos de los sátiros y ménades, pero son los retratos de los seres reales que allí habitan. También en estas casas vemos un poco el estatus intelectual de los propietarios. Algunos quisieron retratarse pues, con el stylus, con la tablilla en la mano o con el rollo, como en el caso del señor, y muy en particular en el caso de las mujeres. De alguna manera reivindican con estos frescos, con estas representaciones, su posición como personas también ilustradas, como personajes ilustrados. Pero además de estas aspiraciones más o menos intelectuales o más o menos de estatus, de élite, de poder, pues vemos también imágenes donde aparece la vida interior, los pequeños de la casa, las ocupaciones de las niñas, de las mujeres ricas, que además tenían que exhibir el ser muy recatadas, el ser muy castas, sus aficiones. En este caso es una pintura muy curiosa porque representa a una pintora, las tareas cotidianas, la intimidad, los sentimientos, todo está plasmado aquí. Realmente en estas pinturas es donde quizás mejor se ve el interior de estas gentes. Junto a los retratos de las gentes tenemos también las arquitecturas, las ciudades ideales, plagadas de magníficos monumentos, de bellísimos monumentos, que nos dibujan un poco la aspiración genérica de la sociedad romana. Son muchas, en la villa de Popea, en Oplontis, es una maravilla, pero también en otras mansiones de Pompeya. Y en esas pinturas se desarrolla un poquito el estilo romano. Habréis oído hablar varias veces de los 4 sistemas decorativos romanos o los 4 estilos pompeyanos, mal llamados 4 estilos, que dicen algunos. Lo cierto es que aquí lo que encontramos son arquitecturas reales, maravillosas, inspiradas en el teatro, muchas veces, que dan magnificencia a esos muros hechos con materiales muy pobres, arquitecturas fantásticas, imposibles, todo ello ejecutado con una técnica exquisita. Este es el llamado tercer estilo de candelabros, precioso, casi siempre con los fondos negros, donde se incorporan elementos reales y elementos fantásticos, o este también. Y llegamos al jardín, que es el último lugar, el último paso donde nos vamos a parar en este recorrido. Hay muchísimas domus romanas de este tipo patricio que decoran sus muros con pinturas de jardines, y por eso la investigación ha utilizado mucho este argumento. Se han dado fundamentalmente 3 explicaciones o 3 hipótesis. Por un lado, la alusión a una vida feliz; por otro, el lugar ameno, lugar idílico, el locus amoneus, que luego tanto se repite en la Edad Media; por otro lado, la exhibición también de un estatus social elevado, que se pone de moda, la pintura de jardines, digámoslo así; y por otro lado, una evocación del paraíso. Bueno, sea como fuere, ahí quedan esas 3 formas. Es una pena que no se pueda ver muy bien con la luz que tenemos, porque en estas diapositivas, que son de técnica impresionista, preciosa, pues es donde quizá los romanos mostraron lo mejor de su arte, lo mejor de su pintura. La mayoría de ellas proceden de estas villas, de los alrededores del Vesubio. Son pinturas en las que fluye la vida, están plagadas de animales
que se posan en las ramas, animales que vuelan. Las flores se han identificado en un ejemplo que vamos a ver a continuación, en la villa de Libia. Se han identificado muchísimas especies diferentes, florales. Hay un estudio hecho que se puede consultar en torno a esto. De todos los jardines ficticios, de todos los jardines fingidos romanos, el más importante es este. Esta imagen que veis es el original de cómo estaba en su momento estos frescos en la villa de Libia, en Prima Porta, una villa que se conoce como Ad Gallinas Albas, donde las gallinas blancas, y que fueron rescatados estos frescos en 1863 y llevados al Museo Nazionale Romano, donde se encuentran hoy. Los habréis visto muchos de vosotros, y son una de las salas más maravillosas del museo, una de las visitas. Ahora está un poquito peor, yo he preferido poner esta foto, que es antigua, de cuando estaba oscuro y solamente las pinturas iluminadas, era como para pasar allí una mañana contemplando nuestro propio interior, porque era un verdadero remanso de paz este lugar. En la actualidad, pues hay mucha más iluminación, no es lo mismo, lo que pasa es que es más práctico desde el punto de vista museográfico, pero estos son pues quizá de los frescos mejores que existan en la historia de la pintura, donde las flores, los frutos, los insectos, los pájaros, todo tipo de animales, pues un poco dan esa idea paradisíaca de la que hablábamos. Y bueno, tras los árboles, los pájaros, las flores, todo lo que es querido a los mortales, que el hombre desearía también para la muerte, el locus amoneus, es decir, una especie de lugar donde confluyen, donde se unen la vida y la muerte. Y en realidad, pues bueno, un poco la reflexión final, nada más que una frase, es un paraíso buscado por todas las generaciones, desde los romanos hasta nuestros días, gozado en vida, en algunos casos, en otros imposible, desde luego la más anhelada de todas las ficciones. Nada más, muchas gracias.